Muy buenas tardes para todos. Vamos a proceder a dar inicio. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Ana María Montialegre. Soy consultor de Ciesa, enfocada netamente en facturación electrónica. Como les mencionaba, el objetivo de esta conferencia está orientada al proceso de implementación que llevamos en este momento en cuanto a facturación electrónica se refiere. El objetivo está enfocado en 3 puntos principales, los cuales son relevantes para el proceso de implementación. Y el primero mencionamos y tiene que ver con las tareas asignadas al inicio de la implementación, que están orientadas a 2 maestros principales, que son los terceros y los ítems o servicios. Como segundo objetivo, encontramos el tema de la firma digital y como tercer punto encontramos o vamos a tratar respecto a la resolución cuando ya estemos realizando el alistamiento de la salida al aire. Vamos a tratar respecto al punto número 1 que tiene que ver con las tareas, el levantamiento de la información que ustedes actualmente vienen realizando como tareas mandatorias y que están orientadas a poder lograr capturar la información que la DIAN exige a nivel de terceros y de ítems y o servicios para el proceso de facturación electrónica. Muy bien, dentro de todo este tiempo, hasta este momento, la DIAN ha realizado ciertas modificaciones y actualizaciones respecto al modelo de validación previa se refiere. Dentro de esas modificaciones, la semana pasada fue liberado unos anexos o un anexo técnico, unas modificaciones puntuales al anexo técnico, que eso de alguna manera ha determinado obtener una flexibilidad, por así decirlo, a nivel de la captura de la información para terceros e ítems. Voy a pasar a mostrarles dentro del aplicativo. Recuerden que tanto para Ciesa SBS como Ciesa Enterprise vamos a tener esa configuración. Dentro de lo que cabe y concierne para efectos de los terceros, partiendo que todos estamos en la misma sintonía de los terceros y las tareas mandatorias que tienen que ver con este maestro. Al inicio y de acuerdo a las plantillas que cada uno de ustedes recibieron y bajo las cuales están trabajando, hay unas entidades dinámicas que van a quedar asociadas a nivel del tercero. Dentro de esas tareas y de este maestro de terceros encontramos la captura del código de régimen y de unas obligaciones. Esas obligaciones que tienen que ver con las obligaciones y responsabilidades asociadas al RUT que tiene cada contribuyente, al igual que unos detalles tributarios que corresponden a unas responsabilidades. Dicho esto, lo cual está soportado en el anexo técnico, en este orden de ideas y dentro de estas modificaciones que les hablaba anteriormente, la DIAN ha permitido que el tag de terceros, en este caso para efectos de la información de detalles tributarios y códigos de terceros, de manera técnica les menciono que va a hacer una validación de notificación, a diferencia que al inicio, continuando con la conferencia, les mencionaba que dentro de las últimas modificaciones que contempla el anexo técnico emitido por parte de la DIAN, los tags referentes a los códigos de terceros, tanto código de régimen como las distintas códigos de obligaciones y los respectivos detalles tributarios, esos tags van a ser de notificación. De manera técnica les menciono que la notificación y el rechazo tienen una connotación importante dentro del proceso de validación que la DIAN va a tener para cada uno de los 267 campos que la DIAN va a validar dentro del XML. ¿Qué significa? Y al modificar los tags de tercero para efectos de esta información, de pasarlo de rechazo a notificación, permite que él va a entrar a validar el tag a nivel de dato contenido en ese tag.
mas no va a validar o comparar ese dato respecto a lo que el tercero adquiriente va a tener asociado en su respectivo root. ¿Qué significa? Que de manera técnica la DIAN entra a validar que el dato vaya con una información, mas no va a entrar a comparar que ese dato corresponda a alguna información dentro de la base de datos de la DIAN respecto al contribuyente adquiriente. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese orden de ideas, a hoy y bajo este último anexo técnico, la DIAN no va a comparar una información contenida en el root del adquiriente respecto a lo que se esté enviando en el XML. No obstante, es necesario que esa información sí vaya capturada o alimentada dentro del XML. De esta manera, hablándoles técnicamente de la modificación que tiene la DIAN para este campo, de alguna manera CIESA ha desarrollado una funcionalidad como segunda alternativa. Cuando hablo de segunda alternativa, no significa que lo que hoy conocemos y hemos configurado durante el proceso de implementación a nivel del tercero vaya a quedar anulado. Solo que como solución funcional para tal flexibilidad vamos a poder realizar o llevar a cabo una configuración de las mismas entidades a nivel de la compañía. De este modo, cada uno de ustedes tomará una decisión en cuanto a actualizar el tercero o actualizar la compañía. Me explico. Al configurar la compañía, ustedes podrán determinar y capturar por default un código de régimen y códigos de obligaciones, al igual que detalles tributarios. En una generalidad, los detalles tributarios que viajan para los diferentes contribuyentes, al igual que el código de régimen y el código o los códigos de obligaciones que ustedes consideren sean generales para los adquirientes que cada uno de ustedes tiene en el ERP o en el aplicativo. De modo tal que de acuerdo a la alternativa que ustedes opten por tomar, si el tercero adquiriente no tiene capturada la información a nivel de las entidades, él entraría a validar y a tomar por default lo que esté configurado en la compañía. Resumiendo, dentro de las modificaciones que la semana pasada la DIAN emitió en su anexo técnico para efectos del proceso de validación previa, nos da una flexibilidad en la información que se pueda capturar a nivel de los tags de los terceros para efectos de códigos de régimen y códigos de obligación y las respectivas responsabilidades o detalles tributarios, al igual que para efectos de los ítems y la tipificación respectiva. En ese orden de ideas, la DIAN va a permitir que para esos tags sean de notificación. ¿Qué significa de notificación? En un aspecto técnico, la notificación es que durante el proceso de validación que la DIAN va a tener por cada documento, esos tags no va a entrar a hacer una validación o confrontación en cuanto a la información que tenga catalogada el tercero como adquiriente de cara con la DIAN. ¿Qué significa? Que él va a validar que ese campo esté contenido con una información. ¿Qué quiere decir en ese orden de ideas? Que para esos efectos, la DIAN, y al darnos esa flexibilidad, CIESA toma como una decisión alternativa y funcional partiendo del levantamiento de la información que, si bien es cierto, es bastante amplia y dispendiosa, crear esas mismas entidades que están a nivel de cada tercero, poderlas configurar como default para efectos del maestro de compañías. ¿Eso qué quiere decir?
¿Eso qué quiere decir? Que ustedes podrán tomar la decisión respectivamente si continúan con el levantamiento de información para que lo capturen y alimenten a nivel del maestro de terceros, o por el contrario, pueden optar configurar a nivel de la compañía, que eso lo haríamos en conjunto con el consultor, asociarlo a nivel de la compañía y ustedes podrían dejar o determinar y capturar un código de régimen y unas obligaciones que puedan ser la generalidad para sus adquirientes, al igual que los detalles tributarios. De ese modo, ¿cómo va a funcionar o el sistema cómo va a leer para alimentar esos tags? Entonces, si el maestro de terceros no tiene configurado, como lo estamos visualizando en el aplicativo, él por default pasará a validar dentro del maestro de compañías y capturará la información que esté ahí asociada. Recuerden que ambas opciones o alternativas son válidas de cara al proceso de certificación y o de validación por la DIAN. Siendo de esa manera, puede suceder que ustedes puedan configurar o ya tengan configurado la información a nivel del maestro de tercero. El sistema va a tomar, primero viene y valida la información que esté capturada en el tercero. Si no encuentra una información en ese orden de ideas, busca lo que esté capturado a nivel de la compañía y asimismo lo asignará. En ese caso, si un tercero tiene capturada la información a nivel del grupo entidad, a nivel del tercero, en ese caso viajaría la información capturada en dicho maestro. En cuanto a la pregunta que nos realizan, que si se puede capturar la información a nivel del tercero y está capturada a nivel de la compañía, ¿cuál enviaría? Envía la que esté capturada a nivel del tercero. Recuerden que la primera validación para actualizar ese dato a nivel del XML es el maestro de terceros. Si en el maestro de terceros no está configurada la información, buscaría lo que esté actualizado en la compañía. Puede suceder que algunos terceros muy especiales o específicos, ejemplo, un tercero persona natural con cédula, es decir, que no está registrado ante la DIAN, ustedes tomen la decisión de actualizar puntualmente la información a nivel del tercero. Puede existir un mix que algunos terceros los tengan sin actualizar a nivel del maestro, sino que tome por defecto el que esté asociado a nivel de la compañía, como otros, los cuales sí puedan estar actualizados a nivel del maestro, entonces asimismo viajaría la información. Es importante resaltar que a hoy, dentro del proceso de validación, la DIAN no va a entrar a comparar información respecto o a confrontar la información respecto a la que tenga ese tercero adquiriente de cara con la DIAN. A hoy el proceso a nivel de certificación no la valida. Si a futuro la DIAN cambia el modelo y entraría a confrontar, en ese orden de ideas se debería asociar a nivel del tercero respectivamente con las obligaciones que corresponde para cada adquiriente. Eso en un caso futuro. En el caso actual, el proceso de validación no está entrando a confrontar esa data respecto a alguna base de datos que tenga la misma DIAN. En cuanto a la consulta, si se puede iniciar a subir los maestros genéricos y las entidades para ir actualizando los datos en ambiente real, esa pregunta es muy importante y dando respuesta a ella,
En el proceso de implementación hasta ahora nosotros estamos elaborando tanto la configuración como las pruebas en un ambiente real. Próximamente nosotros ya vamos a iniciar el proceso de configuración y realizar el acompañamiento respectivo para hacer las configuraciones en el ambiente real. Seguramente en este ambiente de producción no están configuradas porque inicialmente se parte de configuración en un ambiente de pruebas. Una vez se lleve a cabo esa primera configuración en ambiente real, ustedes podrán realizar la importación de los datos en este ambiente. En cuanto a los maestros de terceros, en este caso, esa es la solución que se tiene respecto a la flexibilidad que el mismo anexo técnico nos está ofreciendo. Es una alternativa muy funcional. ¿Para qué? Para evitar de alguna manera realizar esa carga masiva a nivel de los terceros o en algunos casos, si ustedes ya tienen levantada la información y los archivos planos, pues entonces en ese caso ustedes perfectamente pueden proceder al cargue de esa información respectivamente y no optar por la alternativa de la configuración por default en la compañía. En cuanto a los terceros, ese es el primer punto que debemos tratar en esta conferencia. Voy a pasar a los ítems. ¿Cuál es esa flexibilidad que también vamos a encontrar a nivel de los ítems? En cuanto a la pregunta que hacen si una persona natural que no es igual a una persona jurídica, ¿qué pasa con el default? Tengan en cuenta que justamente ustedes pueden configurar algunos maestros a nivel maestro de tercero, las entidades respectivas, de acuerdo a esos escenarios específicos o puntuales que ustedes tengan con cada uno de sus adquirientes. ¿Qué quiere decir? Que si es una persona natural que no está inscrita ante la DIAN, es decir, no cuenta con un RUT, donde su tipo de identificación es una cédula, en ese orden de ideas deben actualizar la información a nivel del tercero. Aquellos adquirientes cuya generalidad es persona jurídica o persona jurídica con un mismo régimen y con unas obligaciones y unas responsabilidades, esas se pueden tomar como default a nivel de la compañía. Eso aplica para casos específicos que ustedes mismos conocen y saben de aquellos clientes o adquirientes que tienen esas condiciones específicas, entrarían puntualmente a configurarlo en el tercero. Recuerden que para esa validación que tiene que ver con el tercero, en ese caso no entra a comparar o a confrontar una información entre las responsabilidades y obligaciones que tiene ese adquiriente de cara con la DIAN. Respecto a la pregunta si hay que hacer algo adicional para que tome la configuración por default de la compañía o simplemente lo hace si no hay nada en el tercero. Muy bien, en las conexiones que vamos a tener de aquí en adelante o que ya se están llevando a cabo, el consultor, usted le deberá indicar al consultor que opta por la alternativa de la configuración por default y en ese mismo momento se procede a realizar. Cabe resaltar que esta configuración no toma mucho tiempo porque ya existen las entidades, es básicamente actualizarlas en el grupo entidad que está asociado dentro de la compañía. Otra pregunta que realizan es, pero si no se tienen todos los terceros para subirle su información a nivel del tercero, ¿se puede configurar el maestro de compañía o se debe tomar una de las dos alternativas? La respuesta es que ustedes pueden tener las dos alternativas, solo que funcionalmente el sistema lo primero que va a hacer es buscar la información almacenada en el maestro de terceros. Si hay alguna información capturada en la entidad de código de tercero y detalle tributario, enviaría esa información. En caso contrario, es decir, estando vacía la entidad de código de tercero y detalles tributarios, buscaría la información respectivamente de código de tercero y detalles tributarios asociada en el maestro de la compañía que equivalen a los default.
Muy bien, en cuanto a los clientes del exterior y empleados sin root, para el caso de los clientes del exterior, ustedes pueden capturarla ya sea a nivel de los terceros específicamente, porque de alguna manera los terceros del exterior y las personas naturales sin root, es decir, con cédula, a nivel de anexo técnico o de lo que exige la DIAN en el modelo de validación, son similares. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidades ni detalles tributarios asociados. ¿Eso qué significa? Que ustedes podrían puntualmente, esos terceros del exterior o esas personas naturales con cédula, capturarles la información a nivel del tercero, de modo tal que los terceros que sean personas jurídicas o que sí tengan responsabilidades puedan tomarlos del default que está asociado a nivel de la compañía. Se puede tomar por default y luego cambiar los que yo necesite. Si hablamos de las obligaciones, régimen y responsabilidades que estén en el maestro de compañía, la respuesta es sí. De hecho, para efectos del maestro de terceros, también. Recuerden que ustedes como emisores pueden modificar la información que esté asociada tanto en el tercero como en la compañía respectivamente, para que asimismo se vaya actualizando y viaje la información dentro del XML. Para ir concluyendo con la alternativa a nivel de los terceros, entonces ya saben que en las conexiones con los consultores deben notificarle a cada consultor respectivamente si van a optar por la alternativa. De igual manera, la generalidad es que nosotros vamos a configurar a nivel del maestro de compañía y ustedes puntualmente capturarían la información que consideren deben asociar en tal maestro. En cuanto a la consulta, como la DIAN no valida la información del root, ¿se puede dejar genérico los clientes del exterior y persona natural? La respuesta ante esta pregunta y teniendo en cuenta el aspecto técnico de validación que la DIAN va a tener para estos tags, la respuesta sería sí. La respuesta es sí porque, como les he mencionado hasta ahora, este tag no entraría, la información que viaje en este tag no va a entrar en un proceso de confrontación de parte de la DIAN respecto al root de cada contribuyente. Simplemente él va a validar que esa información esté contenida en el anexo técnico. Respecto a la fecha límite, 1 de noviembre ha cambiado para la salvedad en vivo. Si esa va a notificar una información, un comunicado respectivo, hay una modificación. En este momento pues no voy a entrar en detalles en cuanto a la resolución que salió, ya que es de mayor cuidado, hay que tener un cuidado en cuanto a las fechas que de alguna manera modifica la DIAN para los primeros cumplimientos. Voy a pasar para el caso de los ítems. A nivel de los ítems, nosotros venimos trabajando con el levantamiento de una información que tiene que ver con la tipificación de cada uno de ellos. En este orden de ideas y continuando con la misma dinámica de validación que la DIAN tiene para el efecto de los terceros, asimismo se va a presentar para el caso de los ítems. ¿Qué significa? Que los ítems dentro del anexo técnico, la exigencia es que los ítems, artículos y o productos deberán ser tipificados con 4 opciones. Los 3 primeros que hasta ahora dentro del proceso de implementación hemos mencionado y va orientado a las tareas que ustedes hasta ahora están realizando. El primero tiene que ver con
Colombia compra eficiente, la tipificación de los productos y artículos bajo Colombia compra eficiente, que es un catálogo de códigos estandarizados establecido por esta entidad. El segundo tipo de código de producto que establece el anexo técnico tiene que ver con GTIN. Equivale a aquellos productos y o servicios que están certificados con GS1, es decir, que contienen un código de barras previamente validado y certificado por GS1. El tercer tipo de código de producto tiene que ver con las partidas arancelarias. Existe un cuarto tipo de código de producto, el cual equivale al 999 y estaba determinado al inicio, que es el estándar por adopción, y no estaba contemplado de parte de la DIAN para hacer su respectiva tipificación. En este caso, dentro de las modificaciones para los ítems, establecen que el código de tipo de producto podrá ser catalogado y tipificado por el estándar por adopción, que equivale al 999, dado que el sistema contable ya cuenta con una codificación consecutiva para los códigos de productos y artículos. En este caso, de manera automática y por default, el sistema podrá y permitirá realizar esta tipificación, salvo que los productos, servicios o artículos sean de exportación. Cuando hablamos de un ítem o de un servicio, independientemente por dónde se facture, sea por la suite financiera o por la suite comercial, el tipo de producto o servicio que se exporte deberá estar tipificado con la partida arancelaria, la subpartida que contiene 10 dígitos. Ok, en cuanto a las preguntas que me están realizando, una vez termine de realizar la explicación de este proceso, entonces paso a dar respuesta. El código de tipo de producto, que es la entidad que está asociada a nivel de los ítems, contiene dos entidades, código de productos e infoítem. El código de producto es donde podemos visualizar el código respectivo al tipo de producto que exige la DIAN. En ese orden de ideas, al modo de la flexibilidad que permite la DIAN para efectos del proceso de validación para este tag, que equivale a la misma dinámica que se cuenta con los terceros, el sistema, al tener un código, ya sea en este caso y muy a nivel de ERP, hablamos del código del ítem o de su referencia respectiva. Eso determina que ya se puede asignar el estándar de adopción. En ese orden de ideas, el sistema por defecto tomará el estándar de adopción sin necesidad de configurar y alimentar respectivamente la información de las entidades de código de producto. Ahora bien, si el producto se exporta, y voy a hablar puntualmente de un producto de exportación, en ese caso el sistema va a entrar a validar que en la pestaña de posición arancelaria esté capturada la información respectivamente de la posición arancelaria. ¿Por qué? Porque asimismo de manera automática tipificará con el código 020, que equivale a la partida arancelaria, pero actualizará y tomará la información del maestro de ítem, pestaña posición arancelaria. En ese caso, cada uno de ustedes a nivel de los ítems deberá tener actualizada la información de la posición arancelaria, que está conformada de 10 dígitos. En cuanto a la pregunta si se asume el estándar de adopción 999, ¿qué información envía? ¿La referencia o el código de ítem? Envía el tipo 999. Recuerden que lo que exige la DIAN en este momento es uno de esos 4 tipos: el de partida arancelaria,
el de Colombia Compra Eficiente, el de GETIN o el 999 que equivale al estándar por adopción. Hablando un poco de qué trata el estándar por adopción, dentro del aspecto técnico que establece el anexo técnico, expresa que en el evento donde el emisor y obligado a facturar electrónicamente no cuente con una codificación de sus productos o servicios, deberá tipificarlo con uno de los tres primeros que equivalen a código de barras, GETIN, Colombia Compra Eficiente o partida arancelaria. En este orden de ideas, nuestro software sí tiene una codificación, en este caso hago referencia al código del ítem y o a la referencia. En el caso donde un ítem y o servicio se facture, o sea, un producto de exportación, pero a la misma vez se facture nacional, dentro del proceso de configuración a nivel de la elaboración del documento de factura, cuando hablamos de un documento de exportación, tiene un parámetro a nivel de las entidades, el cual determina que es una factura de exportación. En caso contrario, que la factura nacional no cuenta con ese check. En ese momento, cuando activemos el check de exportación, el sistema lo reconoce con un tipo de código de producto 020 y en ese caso entraría a validar la posición arancelaria asociada en el ítem. ¿Qué significa? Que para aquellos productos y o servicios, especialmente para los ítems en la suite comercial, deberá estar almacenada y actualizada la información de manera obligatoria, la posición arancelaria a nivel de dicho maestro. En ese orden de ideas, sí es importante resaltar, para ir concluyendo con esta información, y es lo siguiente: si en su compañía tienen productos de exportación, lo primero que deben pasar a realizar es actualizar la posición arancelaria, pensando en no hacer uso del grupo entidad que previamente habíamos configurado. Recuerden, cuando hablamos de los ítems que son de exportación, para que el sistema tome de manera automática y eso nos permita no hacer uso ni actualizar una información a nivel de los grupos entidades, de manera obligatoria debe estar actualizada la posición arancelaria para cada ítem. Si un producto se exporta, pero a su vez se factura nacional, el sistema tiene la inteligencia en el momento de hacer la factura, al activarle un check de exportación, en ese momento él determina que es una factura de exportación en donde deberá asociar el tipo de código de producto 020 que equivale a la posición arancelaria, pero viene y busca la posición arancelaria actualizada o alimentada en el maestro de ítem. Y cuando sea una factura nacional, en este caso con el mismo ítem que se exporta, en ese momento él mandaría el código estándar 999 que equivale a la adopción. ¿Daría lo mismo tener en la entidad dinámica código 020 partida arancelaria más el código de dicha partida? En cuanto a esa pregunta, justamente el objetivo es minimizar una captura a nivel del grupo entidad, porque si por ejemplo ustedes van a tipificar su ítem con una partida arancelaria, la cual deben alimentar a nivel del maestro genérico de entidades dinámica los códigos respectivos, a modo de sugerencia y de acuerdo a la funcionalidad que el mismo sistema está permitiendo, solo bastaría con actualizar la información en la posición arancelaria a nivel del ítem y en adelante el sistema lo va a hacer de manera automática. Y si ese ítem
que es de exportación se factura nacional, como les mencionaba, él toma por defecto y de manera automática el estándar por adopción que equivale al código 999. ¿Qué resultaría con esta información que yo les estoy transmitiendo? El no uso y ahí captura de esta entidad que tiene que ver con códigos de producto FE 2.1. Es importante resaltar que la pestaña entidad info ítem aplica única y exclusivamente para aquellos productos y o servicios que se exportan. Esta información del ítem, dentro de lo que establece el anexo técnico, es una información que cada compañía deberá catalogar. Es una información de texto. No existe un catálogo de marcas y modelo que emita la DIAN en su anexo técnico. Es decir, que si yo tengo capturada mi posición arancelaria, solo se deberá alimentar la información de info ítem a nivel del grupo entidad, dado que esta información se convierte en obligatoria para efecto del proceso de validación. O sea que no llenamos la entidad de códigos de producto. En ese caso, la respuesta es no habría necesidad de alimentar esta entidad de códigos de producto, siempre y cuando ustedes previamente para efectos exclusivamente de productos o ítems de exportación tengan alimentada esta información en la posición arancelaria. ¿Hay un conector para cargar a nivel del ítem esta posición arancelaria, no en la entidad? La respuesta es sí, Diego. Existe un conector donde actualiza exclusivamente la pestaña de posición arancelaria a nivel del ítem. Justamente, pues es algo que va a permitir menor desgaste en buen sentido respecto al grupo entidad que sí sería más dispendiosa la actualización. Con mucho gusto nosotros procedemos a compartir ese conector, pero sería directamente con cada consultor, no en esta conferencia. Si algunos ítems se exportan y otros no, a los que no se exportan, ¿qué código se les debe colocar? Entonces, no habría necesidad de colocar ninguna información. Si en su compañía solo tienen códigos de productos o servicios que se venden a nivel nacional solamente, no habrá necesidad de crear el grupo entidad. No habrá necesidad de crear el grupo entidad, siempre y cuando sea una facturación única y exclusivamente nacional. Cuando ya hablamos de una facturación de exportación, es donde sí debemos tener una información actualizada. ¿Y cuál es esa información actualizada? La posición arancelaria a nivel del ítem. Debe existir esa posición arancelaria de manera obligatoria capturada en el sistema. De otro modo, entrarían a generar errores al momento de la generación del XML. Además, le sumamos que sí será necesario actualizar la información que está a nivel de la entidad de info ítem para efectos de única y exclusivamente a aquellos productos y o servicios que son de exportación. Si ustedes tienen acceso y válida la consulta o el comentario que nos dejan en el chat, si ustedes tienen acceso a los servicios con nuestro aliado de Generic Transfer, en él existen las plantillas o los conectores respectivos para la posición arancelaria, además para los grupos e entidades respectivos. En cuanto a la consulta, ¿se requiere llenar todos los campos de info ítem o solo con uno basta?
La respuesta es que mínimo debe tener una marca y un modelo. La pestaña Info Ítem entonces se diligencia para productos que se exportan. La respuesta es sí. Solo se convierte en obligatoria esta información de marca y modelo para aquellos productos y o servicios que son exclusivamente de exportación. El sistema de todas maneras va a buscar la información que esté en el grupo entidad. Si no encuentra en el grupo entidad, asigna por defecto el estándar por adopción para el caso de los productos nacionales. Para el caso de los productos de exportación, tomaría lo que esté también asociado en el grupo entidad. En conclusión, si ya tienen alimentada la información en el grupo entidad, no es necesario borrarla. No es la intención tampoco devolvernos, sino simplemente el sistema va a tomar esa información y la enviaría como tal. Ya si en otros ítems u otros productos no tiene alimentada esta información a nivel del grupo entidad, tomaría el estándar por adopción para efectos de una factura nacional. Para efectos de una factura de exportación, tomaría la partida arancelaria, ya sea en el grupo entidad si lo tiene en este momento actualizado, o lo tomará necesariamente y obligatoriamente de la posición arancelaria que está a nivel del ítem. Si todos mis productos son susceptibles de exportarse en algún momento, aunque sean de venta nacional, ¿deberán entonces catalogarlos con marca y modelo de todas formas? Es importante que cada uno de ustedes, y como responsables y obligados a facturar de manera electrónica, tengan en cuenta que la información que se vaya a enviar sea la realidad o una situación actual. En este caso, y siendo más clara en lo que les menciono, es si mi producto en este momento se exporta, entonces en ese orden de ideas de manera obligatoria deberá estar actualizada la posición arancelaria, teniendo en cuenta que el sistema toma y reconoce una factura de exportación por el check que nosotros tenemos a nivel de documento de exportación. En caso contrario, va a viajar la información del estándar por adopción. Es posible dejar un único valor de marca y modelo por defecto para todos los productos en la pestaña Info Ítem. Como es un grupo entidad, deberá actualizarse ítem a ítem esta información. No existe en este momento un default general para que tome toda la información o la misma información para todos los ítems. Esta información de Info Ítem deberá ser actualizada por cada uno de los ítems que sean de exportación. Es correcto, si ustedes no van a configurar porque el producto es de factura nacional y no existe una configuración del grupo entidad a nivel del código de producto, como lo visualizamos en la pantalla, en este caso, él tomaría por defecto el estándar por adopción. Para el caso de una factura nacional, si estamos hablando de una factura de exportación, al estar vacía la información, él obligatoriamente vendrá a alimentar el XML con el dato de la posición arancelaria. Significa que para los productos y o servicios que son de exportación, obligatoriamente se tendrán que alimentar en la posición arancelaria. Para efectos del conector de Info Ítem, la respuesta es sí. Existe un conector para poder actualizar esta información y ustedes fácilmente puedan realizar o armar el plano respectivo. Existe conector tanto para la posición arancelaria a nivel del maestro de ítems como en las entidades a nivel del ítem. En cuanto a los códigos de barra, si ustedes en la configuración que tengan a nivel de los ítems tienen asociado el código de barras respectivamente, en este orden de ideas el sistema tomará también por defecto el código de barras asociado a nivel del ítem.
Cuando no manejo marca y modelo, ¿qué datos puedo colocar para los ítems de exportación? Como no existe un catálogo emitido por parte de la DIAN, es un dato fijo que cada compañía podrá establecer, alimentar en ese campo tanto marca como modelo. Para los ítems de Expo, sí o sí debe ir la partida, sea por entidad dinámica o no. La respuesta es sí. Para el caso de los productos de exportación, es necesario y obligatorio que esté actualizada la información de la posición arancelaria. A modo de sugerencia, es preferible que ustedes actualicen la información directamente en la posición arancelaria, porque están ganando dos cosas. Uno, dejar la información completa a nivel del ítem, y dos, porque el sistema de manera funcional tomaría automáticamente esta información. Eso equivale a evitar capturar una información en el grupo entidad. Una de las consultas es la siguiente: si mis ítems tienen código de barras y también posición arancelaria, ¿no debo hacer más nada respecto a ellos en esta parametrización? La respuesta es sí. Si ya tienen actualizada la información a nivel de la posición arancelaria, la cual contiene 10 dígitos, y además en la pestaña Otros tienen el código de barras capturado, el cual está certificado por GS1, no tienen que hacer ninguna configuración adicional o a nivel de entidades. Si solo se tiene producto nacional, el sistema tomará la información de código de barras como default. La respuesta es que si es una factura nacional, en este orden de ideas, él tomará el código de barras y lo enviará como tipo de código de producto con su respectivo código de barras. Dado que prevalece la información para el caso de exportación, la posición arancelaria. Para una factura nacional, si existe código de barras, se envía el código de barras. En caso contrario, envía el estándar por adopción. Viaja el código del tipo de producto respectivamente dentro del XML ante el proceso de validación de parte de la DIAN. Vamos a concluir en este momento con los ítems. De nuevo voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora para efectos de los ítems. Cuando un producto es de exportación, obligatoriamente se deberá actualizar la posición arancelaria a nivel del ítem, y en la entidad dinámica la información de info ítem únicamente, sea para marca y modelo, recordando que esta información es catalogada directamente por cada uno de ustedes como emisor. Es un texto el cual ustedes libremente podrán capturar en dicha entidad. Para efectos de un ítem nacional, en ese caso, él tomaría, primero que todo, valida si existe un código de barras, el cual debe estar certificado por GS1, y en caso contrario, tomaría el estándar por adopción. ¿No hay que agregarle el código 020 en exportaciones? La respuesta es no, dado que él de manera automática asigna este código 020 cuando identifique que la factura es de exportación, basado en el check que vamos a encontrar a nivel del documento, validando la posición arancelaria que esté asociada a nivel del ítem. Para el caso de aquellos servicios que son facturados netamente y directamente desde la suite financiera, en este orden de ideas, al no tener configurada el grupo entidad, tomaría el estándar por adopción. En el evento donde desde la suite financiera se facture un servicio el cual es de exportación, en ese caso será necesario configurar el grupo entidad tanto para la posición arancelaria como
para la marca y modelo respectivamente. En este caso hablo puntualmente para lo que tiene que ver con la suite financiera. Consultan en el chat, nosotros creamos nuestros ítems para venta nacional con el código de partida arancelaria. Él asignará la partida arancelaria siempre y cuando reconozca que ese código de producto va a ser de factura de exportación. En caso contrario, así el ítem tenga asociada la información de posición arancelaria, pero es una factura nacional, enviará el estándar por adopción. En cuanto a la firma digital, que es el segundo punto de la conferencia, paso a mencionarles o a reiterar la importancia que para el modelo de validación previa 2.1 de manera notificada se debe contar con la firma digital de cada emisor. Esa firma digital ustedes deben gestionarla, adquirirla o comprarla con los diferentes proveedores de firma digital avalados por la DIAN. Es importante y en diferentes comunicados y de parte de cada consultor es necesario contar con el envío de este archivo respectivamente, dado que para efecto de las pruebas y para efecto de la salida en vivo con facturación electrónica o validación previa, será indispensable y como prerequisito contar con la firma digital enviada por cada uno de ustedes. En cuanto a esta firma digital, además, es importante recordarles que si esa ha establecido una alianza con el proveedor de firma digital Andes, en ese caso, si ustedes no cuentan con esa información, podrán solicitarla directamente a cada uno de los consultores para que le envíe la información, o en nuestra página está la información del respectivo aliado de facturación en cuanto a firma digital. Cabe resaltar que el formato deberá ser enviado vía correo electrónico a cada consultor. Es de suma importancia contar con la gestión y envío de este archivo a cada uno de nosotros, porque de este modo nosotros no podríamos avanzar en cuanto a pruebas y, por supuesto, en la salida al aire. Una vez el proveedor les envía a usted la información, es un archivo el cual contiene una información netamente de acceso. Esos dos datos, tanto el archivo como la información, deberá ser notificada al consultor para que en este caso al interior se pueda proceder con la solicitud y registro ante nuestro proveedor tecnológico. Esta información, recuerden que aplica única y exclusivamente para aquellos que han contratado los servicios con el PT Ciesa. Es correcto, la firma que ustedes adquieran y que envíen directamente a cada consultor aplica para el ambiente de pruebas y el ambiente real. Concluimos que para efectos de la firma digital, cada uno de ustedes es necesario y como requisito y en la brevedad posible, gestionen y adquieran la firma digital a aquellos que tienen proveedor tecnológico Ciesa y esta sea a su vez enviado y notificado tanto el archivo como la información del documento a cada consultor, dado que este documento de firma digital es prerequisito para las pruebas y asimismo para la salida al aire. El formato de esta firma es P12, como se ha comunicado en días pasados mediante comunicado Ciesa y respectivamente en cuanto al anexo técnico se refiere. La firma digital será necesaria para las pruebas y para el ambiente real. Como requisito indispensable será para efectos de la salida al aire. De esta manera concluimos con el punto número 2 que tiene que ver con la firma digital.
siendo insistente con este punto y dado que la importancia que tiene la firma digital para este proceso, es necesario que ustedes gestionen en la brevedad posible la compra de este archivo de firma digital para que sea a su vez notificado a cada consultor. Paso al tercer y último punto de la conferencia, el cual tiene que ver con la solicitud de resolución en ambiente real una vez hayamos superado las pruebas, hayamos terminado todo lo que tiene que ver con el escenario de pruebas dentro del proceso de implementación. Tiene que ver con el alistamiento de la salida al aire, esta información y es la manera de cómo se debe proceder ante la DIAN la solicitud de la resolución en real. Una vez superadas las pruebas, recuerden que la DIAN establece y exige en su generalidad la ejecución de 160 pruebas que contienen tanto facturas como notas débito y crédito, lo cual se llevará a cabo durante el proceso de implementación de parte de Ciesa. En este orden de ideas y una vez superada esta parte, la cual estaremos notificando inmediatamente por cada consultor y tiene que ver con el alistamiento, desde la página ustedes podrán solicitar dicha resolución. Tengan en cuenta que esta resolución es una nueva resolución. Para aquellos que vienen facturando electrónicamente, deben solicitar una nueva resolución para el modelo 2.1. Y en este momento entro a detenerme para explicar algo muy importante y tiene que ver con los prefijos. Cuando ustedes hicieron el registro, inicialmente accedieron por habilitación. Cuando ya estamos realizando el proceso de alistamiento, y hago un paréntesis, no significa que en este momento vamos a proceder a solicitar resoluciones en real. Esto será previamente validado y acordado con el consultor que está llevando a cabo el proceso de implementación. Pero sí es importante tener en cuenta que la solicitud de la resolución de facturación deberá ser desde el MUISCA, el método donde tradicionalmente ustedes solicitan la resolución de facturación. En ese caso, entro a hacer una salvedad en cuanto a los prefijos. Como equivale a nuevas resoluciones para efectos del modelo de validación previa, significa que van a ser nuevos prefijos. Los prefijos, como ustedes bien conocen, están contenidos de 4 caracteres y estos son alfanuméricos. Es importante que si ustedes manejan prefijos alfanuméricos, los números sean los primeros y las letras sean al final. Es muy importante tener en cuenta esta observación para efectos de la solicitud de la resolución cuando estemos alistándonos para salir al aire. Es importante y enfatizo que en cuanto a los prefijos, deben ustedes considerar y tener en cuenta al momento de solicitar la resolución para el modelo de validación previa, el cual se hace desde la página o el portal del MUISCA, donde tradicionalmente ustedes solicitan las resoluciones de facturaciones. Los prefijos, si contienen números y letras, los números serán los primeros y las letras serán al final. El prefijo se conforma de 4 caracteres, los cuales pueden ser alfanuméricos. Y de acuerdo a la observación que es importante tenerla en cuenta al momento de solicitud de la resolución en productivo o en real, los números deberán ser los primeros y las letras al final. Y es importante, y a modo de sugerencia, que el prefijo contenga letras. En cuanto a la consulta, para las notas crédito se debe solicitar resolución. ¿Debo crear prefijo para nota débito y crédito? La respuesta es que tanto las notas débito como crédito no tienen resolución.
El único documento que tiene resolución de parte de la DIAN y emitido por la DIAN son los documentos de factura de electrónica de venta. Pero en el caso de la implementación a nivel ERP, se determina o se establece unos prefijos y esto tiene que ver con el ERP únicamente. Es un tema funcional para los casos donde cada una de las compañías o emisores tenga varios centros de operación catalogados para el tipo de documento de nota crédito y o para el tipo de documento de nota débito. Solo en este caso se asigna un prefijo para separar los rangos que contiene cada centro de operación. Pero para el proceso de facturación electrónica, la DIAN solo emite resolución de facturación para los documentos que equivalen a facturas electrónicas de venta. En cuanto a la consulta, en este momento los prefijos que tenemos tienen 3 campos o 3 letras. Es condición que los nuevos tengan 4. No es una condición, simplemente que el máximo de dígitos que contiene un prefijo es de 4. Si ustedes vienen manejando 3 dígitos a nivel del prefijo, para los nuevos sin ningún problema pueden seguir manejando los mismos dígitos, salvo que si son alfanuméricos, los números deberán iniciar y las letras terminar. De acuerdo a la cantidad mínima de pruebas que exige la DIAN, ¿tenemos suficiente tiempo para hacerlas? La respuesta es sí. Nosotros a nivel de pruebas, cada consultor les estará informando cómo es el proceso de generación de pruebas para cumplir con esta obligación o exigencia de parte de la DIAN. Y en cuanto a tiempos, lo tenemos ya establecido para la respectiva generación de estas pruebas. En cuanto a la pregunta, ¿cómo sabemos si los documentos llegan a la DIAN y si ya se cumplió con la cantidad exigida? Recuerden que una vez se inicien las pruebas, ustedes ingresan en pantalla, estoy mostrando la opción de habilitación. Cuando ustedes acceden a esta opción de habilitación, van a visualizar esta ventana. Ustedes pueden tener 2 opciones de consulta una vez se generen las pruebas. Con el CUFE, seleccionando esta opción de documento, con el CUFE ustedes pueden copiar el CUFE de la factura de prueba generada, pegarlo en este campo, pulsar buscar y ahí pueden visualizar el reporte o recepción del documento para efecto de pruebas. En otro caso, ustedes pueden ingresar a la opción de empresa, acceder con la información documento de representante legal, NID de la empresa. Esta información será notificada al representante legal, el cual le enviará el PIN para poder acceder desde el correo electrónico y en esa vista ya podrán observar y encontrar todos los documentos que hayan sido transmitidos. En este caso son enviados. Recuerden que en este proceso de facturación electrónica, para el caso de PT Ciesa, no optamos con la opción de recepción de facturación electrónica, sino solo envío de facturación electrónica. ¿De dónde puede copiar el CUFE de la factura? Ya sea desde el PDF, que es el acceso más fácil para copiar el CUFE. Él debe estar siempre publicado dentro de la representación gráfica. Tanto los formatos estándar como los formatos personalizados que cada una de las compañías tenga para el proceso de facturación electrónica, estos deberán contar y van a contar con los requisitos que establece la resolución 30 a nivel de formatos de factura electrónica de venta. A nivel de fechas de entrega de los formatos, es importante solicitarlas a cada consultor y a su vez se estará informando la fecha de entrega de dicho formato. En cuanto al tercer punto, vamos concluyendo, tiene que ver con la solicitud de resolución, la cual está orientada exclusivamente a la sugerencia de los prefijos
los cuales son de 4 dígitos, alfanuméricos, donde los números se deben iniciar, y por último, las letras. En cuanto a lo que tenga que ver con formatos, sean estándar o personalizados, es importante notificarlos al consultor asignado para que asimismo se realice la gestión o solución respectiva de manera interna con nuestra área de investigación y desarrollo. Es correcto, para solicitar la resolución en ambiente real, ustedes lo deberán realizar por el método tradicional, el cual era acceder a la plataforma del MUISCA en la opción numeración de resolución. Desde ahí ustedes hacen el proceso normal que hasta ahora vienen generando para la solicitud y autorización de una resolución, teniendo en cuenta los prefijos que si en el evento son alfanuméricos, los números deberán ser al inicio y las letras al final. Recuerden que los conectores, los consultores se los pueden compartir, y es importante tener en cuenta que la carga y alimento de esta información a nivel de los conectores y la generación del plano debe ser directamente responsabilidad de parte de cada uno de ustedes como emisores. Generic Transfer sí tiene los conectores ya en su plataforma, tanto para los maestros de terceros, maestro de ítems, posición arancelaria y las entidades respectivamente. De esta manera concluimos la conferencia de la tarde de hoy. De antemano quiero agradecer a todos la participación con el ánimo de poder avanzar y que fluya el proceso de implementación de facturación electrónica en pro de las salidas al aire del próximo mes. Estamos toda el área de consultoría con la misma disposición y en pro de atender cada una de las solicitudes. Nosotros estamos trabajando para que cada uno de los proyectos salgan exitosamente, y más siendo un tema que nos compete a todos y de cara a la DIAN es un tema legal. Tengan en cuenta que con cada consultor pueden escalar las consultas respectivas del proceso de implementación. Nosotros estamos trabajando en esa planeación para llevar a cabo y con éxito la salida al aire que tiene planeada para el mes de noviembre. Feliz tarde les deseo a todos y estamos en contacto. Muchas gracias.